Sí se pueden quedar. ¿Tú te vas de todas maneras? No, está tranquila. Ok. Entonces Bruno y Adrianita. Vamos a... Quisiera dar un pequeño repaso de lo que estudiamos en la mañana, porque pues es un tema muy importante y no estuvo ni Jorge ni Claudia aquí y considero que yo pienso que ellos pueden escuchar el mensaje en el YouTube, pero sí me gustaría volverlo a exponer. Hermano Leo tampoco estuvo acá. Me gustaría volverlo a exponer y quizás agregando o añadiendo algunas otras cosas que el Señor vaya poniendo, el Espíritu Santo vaya moviéndose. Sabemos que el Espíritu Santo se mueve alrededor nuestro, en medio de nosotros, siempre. Y como dije en la mañana, al mediodía, no siempre lo escuchamos. Pero la buena noticia es que para los que lo escuchamos, Él está aquí. Y yo creo firmemente que hemos venido con la intención de escuchar al Espíritu de Dios hablándonos en esta noche, igual como nos habló a la 1:30. Fuimos a compartir un poco, un rato a la hora después del servicio con Florencia, la hermanita Celia y mi hijo Roy. Y toda nuestra conversación fue basada en lo que aprendimos hoy día. Y honestamente yo pensé que todo esto lo iba a poder desarrollar durante todo el día, pero lo desarrollé casi en su totalidad el mensaje a la 1:30. Pero quisiera ahondar un poquito más en el tema de cuando el Espíritu Santo nos habla. Debemos de estar listos para escucharlo. Ahora, a veces ponemos excusas cuando estamos haciendo las cosas que no como deben ser. Ponemos muchas excusas para no hacer la voluntad de Dios, para no seguir la guía del Espíritu de Dios. Ahora, si vamos a la Biblia, dice la palabra de Dios, dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿ustedes creen que todas las personas en el mundo tienen a alguien más que el Espíritu Santo para guiarlos? ¿Ustedes creen que todas las personas del mundo tienen un líder, un pastor, un misionero para guiarlos? Entonces, esas personas que no tienen a alguien, un ministro, un líder, un pastor, una persona entendida en la palabra de Dios, para ser guiados, ¿no tienen capacidad para escuchar al Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo está presente solamente cuando hay alguien que enseña? ¿Verdad que no? Entonces no es una disculpa el no tener a alguien en nuestro entorno que podamos decir, bueno, pues como no tengo quien me enseñe o como no tengo quien me diga, entonces voy a hacer lo que me da la gana. Porque el Espíritu Santo está ahí siempre. O sea, no hay excusas para no hacer, para no oír, para no seguir la dirección del Espíritu Santo. Lo único que nos impide no seguir la guía del Espíritu Santo es nuestra voluntad. Si no queremos, nadie nos obliga. Yo puedo obligar a mis hijos a estar sentados aquí cada servicio. Podría obligarlos. De alguna manera yo podría, amenazándolos, lo que sea. Pero si ellos no están dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo, lo que hice yo no vale de nada. Entonces, ¿cuál debe ser lo mejor que podemos hacer para la gente, sea hijos, sea hermanos, sea esposo, sea padres? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para ellos si queremos que el Espíritu Santo hable, que ellos oigan, que sean guiados por el Espíritu de Dios?
Sabemos que forzándolos a hacerlo no vamos a lograr nada. Enseñándoles con nuestra propia actitud lo que el Espíritu Santo puede hacer si le escuchamos, es la mejor forma de enseñarles. Es la mejor forma, porque no podemos obligar a nadie. Roy tiene más de 40 años. Roy habla mucho conmigo. Yo sé, porque él me lo ha dicho, que lo que yo le digo a él es muy importante. Él cree, cuando yo le digo, él busca un consejo de mí, él sabe que le estoy haciendo bien. ¿Por qué Roy sabe eso? ¿Porque soy su mamá? En parte sí. Pero lamentablemente no todos los hijos confiamos en los padres al punto de decir, mi mamá, cuando mi mamá habla, es Dios hablando conmigo. No todos los padres son así. Y no todos los hijos sentimos eso de nuestros padres. Mis padres ya no están con nosotros. Pero yo nunca podría haber dicho que cuando yo tenía un problema yo podía acudir a mi mamá y mi mamá me iba a aconsejar bien conforme a este libro. Yo no podía decir eso. Nunca lo pude decir. Y aunque ella ya no está acá, yo no puedo decir. Cuando yo tenía un problema, y problemas chicos lógicamente porque era una niña, no podía ir donde mi mamá y decirle, mamá, esto me está pasando y necesito, y sentir ayuda de parte de mi mamá. No. Cuando ya fui grande, señorita, después mujer casada, con hijos, todo, tampoco lo pude hacer. Al contrario, si yo tenía una dificultad, a quien menos acudía yo era mi mamá. Porque yo sabía el consejo que me iba a dar a mi mamá no era un consejo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque es importante, como dije en la mañana, es importante que nosotros como padres verdaderamente nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios para que nuestros hijos vean, porque sí se nota cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, sí se nota, la gente puede ver. Y más que cualquier otra persona, nuestra familia puede ver, porque nos conoce mejor que nadie. No mejor que Dios, pero mejor que nadie nos conoce. Entonces es nuestra tarea, independientemente de cualquier otra persona, es nuestra tarea como padres carnales y como padres espirituales, el estar guiados por el Espíritu de Dios, el estudiar la palabra de Dios, para que cuando nuestros hijos vengan a nosotros a pedirnos un consejo, no les digamos, pues, cualquier cosa. ¿Qué dice Dios de esta situación que estás pasando? ¿Qué dice Dios con lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice con lo que estás pensando? Ese es el mejor consejo, la mejor ayuda, el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Enseñarles lo que el Espíritu de Dios puede hacer en nuestra vida, porque si lo hace en mi vida, lo puede hacer en la vida de mis hijos también. Pero como madre yo tengo la responsabilidad de educar a mis hijos, de enseñarles que yo soy guiada por el Espíritu de Dios. A mí me guía el Espíritu de Dios. A veces, ahora, no soy una persona perfecta, no estoy diciendo que yo siempre hago lo que les... No, a veces salgo de ahí. A veces me salgo un poquito del camino. ¿No? Porque todos somos iguales. No me estoy parada acá para decir yo soy perfecta, siempre me guía el Espíritu de Dios. Mentira. No siempre. A veces hago cosas que no están, no es lo que la voluntad de Dios, no estoy haciendo a veces la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios, mi oído está tan sensible al Espíritu de Dios, a la voz del Espíritu de Dios, que me corrijo rapidísimo. Y conforme me voy corrigiendo, un día, otro día y otro día, nos vamos corrigiendo poco a poco y empezamos a caminar en una vida recta conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿que nunca pecamos? No, yo no digo que nunca peco. Pero que sí, como les dije cuando estábamos estudiando acerca de no preocuparnos por nada, y si nos queremos preocupar por algo, pues preocupémonos por andar bien con Dios. No, preocupémonos por tener una vida
como Dios quiere, y no solamente por nosotros, sino también por la gente que nos mira, ¿no? Y no solamente nos mira la gente de nuestra casa, nos miran también en la iglesia, nos miran donde estamos trabajando. Y peor si decimos que somos cristianos, ¿no? Y no reflejamos eso, pues estamos haciendo daño. El Espíritu de Dios es tan hermoso que nos puede guiar hasta en las pequeñas cosas, como en las grandes cosas también. El otro día yo dije algo de que el Espíritu de Dios a veces nos dice, inclusive agarra un puño de servilletas y después más tarde que vamos a usar el baño nos damos cuenta de que las servilletas las necesitábamos. Eso lo escuché yo del obispo Saúl González. Pero por ejemplo, el otro día, la semana pasada, yo tuve una situación en el trabajo tenían que despachar unas camisetas. Y les cuento esto para que vean lo hermoso que es el Espíritu Santo, que en cosas que uno piensa que no, Él está ahí y nos ayuda. Los jackets no tenían zipper acá, tenían un pedazo de tela acá como la tela de los puños que se estira un poco, pero era tan chico ese triangulito era así que la cabeza del jugador o del referee, de quien se la fuera a poner, no entraba por ahí. Entonces los chicos ahí en el que trabajan conmigo, unos son cabezones, otros tienen cabeza chiquita, pero ni el de la cabeza chiquita entraba ahí. Entonces me pidieron a mí hacerlo, arreglarlo. Y yo les dije, nunca les digo no sé. Les dije, déjame tratar y ver si lo puedo hacer. Entonces trato, y si lo puedo hacer, les digo, pues sí lo puedo hacer. Entonces traté uno y ese que me dieron de muestra sí lo pude hacer. Pero después cuando me llegaron las 3 camisetas que tenía que hacerlas bien, porque eso era una muestra, no me salió muy bueno, no me salió las costuras muy derechas ni nada, porque ni tampoco tomé atención en hacerlo bien, porque era una muestra, lo que queríamos demostrar, ver, tratar es si yo lo podía hacer o no. Entonces dije que sí, cuando vinieron las camisetas, pues vinieron cosidas en una forma que yo no había manera, de verdad, no había manera de que yo lo pueda arreglar. Entonces me sentí muy mal, porque después que yo hice el intento de arreglar esta y les dije a ellos que sí, ellos confiaban en que ese era un día en que ellos tenían que entregar esas camisas, tenían que salir ya de ahí del taller y mandarlas a su destino, a otro estado. Y yo a las 11 de la mañana resulta que dije que no iba a ser posible tal vez. Y no estaba en mí, sino en que no estaban, el producto no estaba hecho como para que yo termine, pegue ese pedazo de tela acá. Y me desesperé mucho y dejé por ahí eso, estaba muy angustiada yo. Entonces, ¿a quién creen ustedes que recurrí? Al Espíritu de Dios. Me puse a orar y le dije, Señor, tú sabes que no puedo hacer esto porque es casi imposible hacerlo. Tenía que descoser el cuello para poder tener un espacio para poder coser el triangulito ese, y ese espacio no había. La tela no se estiraba. Entonces, así descosiera el cuello no me daba el espacio. Entonces, yo lo veía casi imposible. Y pueden creer ustedes, hermano, que yo no sé cómo. Descosí el cuello y el cuello se empujó para atrás. Y me dejó un margen de tela que pude coser ese triangulito y terminar. O sea, ¿se dan cuenta ustedes el poder del Espíritu de Dios? Y no es algo que, bueno, si yo me hubiera plantado en que no lo puedo hacer, pues no lo hacía. No lo hacía y punto, no pasaba nada. Porque no es algo que yo tengo que hacer, es un extra que me pidieron hacer. Y no me lo pagan, por supuesto. Está incluido todo en mi salario, ¿no? Pero yo podía decir, no lo puedo hacer. Y ya, no pasaba nada. Pero recurrí a quien sí puede hacer todo. Y me solucionó el problema.
Pero ¿saben qué? Cuando el joven que me pidió hacerlo, ese día no fue a trabajar, yo le mandé la foto y le dije, mira, no lo puedo hacer por esto, el otro. Y él me dice, yo ya esperaba eso, Maris, que no se iba a poder hacer. Esa palabra, y entonces ya no les contesté más, pero eso comenzó a taladrar en mi mente. Y pensé, ¿no? Y dije, yo no lo puedo hacer, pero si Dios me ayuda, si el Espíritu de Dios me guía, lo puedo hacer. Y salió. Y ahí tengo las fotos, se lo mandé y él, yeah, Maris, you are awesome, you are... ¿no? Entonces yo le dije, o sea, yo no me puedo llevar la gloria de algo que el Espíritu de Dios hizo. De ninguna manera. Ese niño es cristiano. Y yo le dije, ¿tú sabes quién me ayudó? ¿Quién? Me pregunta él. El Espíritu de Dios. Porque también se trata de eso, de dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Enseñarle a nuestros hijos a creer en Dios. Enseñarle a nuestros hijos y a los que nos rodean lo que es capaz de Dios hacer. No solamente vivirlo para nosotros. Es enseñar, compartir. Y eso no solamente es la tarea de un pastor o de una pastor o de un misionero o de un ministro de la iglesia. Eso es tarea de cada uno de nosotros. Enseñarle a los más jóvenes. Y no solamente, como les dije al mediodía, jóvenes en edad cronológica, humana, sino también jóvenes espirituales. Para eso estamos puestos. No puestos en un púlpito. Para eso estamos puestos aquí en esta tierra. Para enseñar a los que no saben lo que nosotros sabemos. Y más se enseña con lo que hacemos que en lo que decimos. Porque a veces, lamentablemente, decimos algo, pero hacemos algo completamente distinto. Entonces, que nuestra vida sea siempre, si pensamos así, hacemos así, decimos así. Nunca pensamos acá, decimos acá y hacemos más acá. Siempre tiene que estar en el mismo nivel. Nuestra vida, lo que hacemos, lo que decimos. Eso es integridad. Congruencia. Entonces, cuando nuestra vida llega a ese nivel, cuando hablamos algo, nos van a tomar en cuenta. Especialmente con nuestros hijos, que es el trabajo más grande que tenemos, creo, como padres. Y no se termina cuando el niño o la niña se vuelven hombres, se casan y se van. Yo todavía no termino mi tarea con Roy, no termino mi tarea con Pastor Arturo, no termino mi tarea con Marilena. Todavía no. Mientras que estemos en este mundo, nuestra vida, nuestro afán con los hijos sigue. ¿O no es cierto, hermana Celia? Ya nosotros tenemos hijos grandes. Florencia. Martita. Hermano Alfredo. Es cierto. O sea, las jóvenes, los padres jóvenes, ánimo. Si tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte, hemos vencido. Porque el Señor venció al mundo. Dice que tendremos aflicción aquí en el mundo, pero que recordemos que Él ya venció al mundo. Entonces, la tenemos hecha. No hay por qué tomar como excusa. Yo no pienso que aquí nadie puede decir que yo no sabía eso. Por ejemplo, ahora pregunté qué les pareció la enseñanza y casi la mayoría estuvieron de acuerdo conmigo a los que le pregunté que ya habían escuchado algo así, que sí sabemos. O sea, nadie puede decir acá, yo no sabía que el Espíritu Santo tenía que morar en mí. Sí sabemos, sí nos han enseñado mucho, ¿no? Pero el conocimiento sin práctica es pura vanidad, dice la Biblia. O sea, si sabemos algo que beneficia a nuestra familia, primeramente a nosotros mismos, ¿por qué no compartir eso con los que amamos? Vamos a compartir eso con los que amamos, para que vivan una vida en abundancia, que es la vida que Dios nos ha prometido, que el Señor Jesús vino a darnos cuando vino a la cruz.
En la palabra de Dios dice, en Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. O sea, ahorita estamos escuchando, todos ustedes están escuchando la voz del Señor, ¿o no? El Espíritu Santo está hablando con ustedes a través de mí, ¿o no? ¿Verdad que sí? Entonces, no endurezcáis, ¿cómo es? Endurezcáis vuestros corazones. O sea, hagamos caso a lo que Dios nos está diciendo a través de la persona que está aquí parada delante de ustedes. Y siempre, cuando enseñamos algo, la hermana Celia no me va a dejar mentir. Alfredo, el hermano Oscar. Siempre que enseñamos algo, primero el Señor nos ministra a nosotros. Roy también está aquí, la ha enseñado. Roy nos ministra primero a nosotros. Pero como estábamos hablando con la hermana Celia, hay personas que se paran en el púlpito, no en este, pero en cualquier púlpito, y verdaderamente no están viviendo lo que están enseñando. Entonces, eso no llega a la gente. Pero en el caso de aquí de Perdón Amistad, yo creo que todos tenemos conocimiento de la palabra y hemos vivido situaciones que nos pueden ayudar a pararnos delante de alguien más y decirle, yo ya pasé por esto. Como estábamos hablando con Celia, yo ya pasé por eso. Y a veces cuando estamos pasando situaciones difíciles, especialmente como padres, parece que el mundo se nos acaba, ¿no? Y sin embargo tenemos que pensar esto, si estoy pasando por esto, voy a salir de esto. Voy a salir de esto. Dios me está preparando para en el futuro, cuando alguien tenga una situación como la que yo estoy viviendo, pueda ayudarle una palabra de consuelo. ¿Sabes qué? Yo estuve ahí y de ahí Dios me sacó. Hace muchos años, cuando estábamos en Heritage, un día yo tenía por costumbre, yo creo que aparte de mí había muchas personas, creo que Martita también era una de ellas, de llegar y a rodearnos adelante no en el púlpito, porque en el altar, gracias hermano. Y no había nadie, nos arrodillábamos, a veces llegaba alguien más, se arrodillaba en el altar, orábamos, y después ya, a esperar que empiece el servicio. Y un día llegó una persona, una mujer, que yo no la conocía, nunca antes la había visto, y si había ido a la iglesia, pues nunca me había reparado en ella. Entonces, cuando yo terminé de orar, estaba rodeada, me levanté y volteé y vi a esta señora que venía con unos anteojos oscuros. Yo no podía ver que ella estaba llorando, porque estaba con anteojos oscuros. Pero sentí que el Espíritu de Dios me dirigió a orar, a ir a donde ella, a abrazarla. Y yo fui obediente. Es como si el Espíritu me llevara de la mano, porque no sentí, no la conozco, ¿cómo voy a ir a abrazarla? No. Yo caminé, y éramos solamente las dos ahí en la iglesia, no había nadie más en el templo. Llegué hasta donde ella, abrí mis brazos y la abracé. Y ella comenzó a llorar mucho más. Y hasta yo pude sentir su llanto y yo comencé también así como a sollozar. Y yo no sabía qué estaba pasando ella. Ella no me dijo lo que estaba pasando. Y yo solamente le dije, yo no sé qué estás pasando, hermana, pero el Señor me mandó a orar por ti. Y oramos, y ella comenzó a llorar mucho más fuerte. Y yo muy abrazada ahí de ella y casi sollozando con ella, y yo no supe hasta mucho después qué es lo que estaba pasando con ella. Y después de un tiempo pasó todo lo que casi todos saben que pasó con Pastor Arturo. Cayó en la cárcel. ¿Ustedes creen que no sufrí? Sufrí mucho, muchísimo. Pero gracias a Dios tenía a Dios de mi lado y pudimos salir de esa situación. Pero un día me encuentro con esta persona.
siempre nos veíamos porque comenzó a asistir a la iglesia y un día me dice, ¿sabes qué? Te voy a contar por qué lloraba ese día. Porque ella, muy amiga, nos hicimos muy amigas. Y me dijo, te voy a contar por qué lloraba yo ese día, que tú me abrazaste y lloraste por mí. Y le dije, no tienes que. No, yo siento que tengo que contártelo. Tengo así algo que hace días que digo, tengo que contarle a Maris, porque lloraba. Y me empieza a contar. Ella vivió una situación como la que yo viví después con Pastor Arturo, ese día que estaba llorando. Y ella fue una de las personas que cuando yo estuve pasando por esa situación, fue una de las personas que sin saber ella por lo que estaba pasando, porque muy pocos sabían en la iglesia, aparte de Martita y Alfredo, que fueron asignados a mí para estar conmigo todo el tiempo y orar conmigo y consolarme cuando yo tenía mis bajas. Ella fue una de las personas que un día vino y me dijo, ¿sabes qué? Necesito darte un abrazo. Ella hizo conmigo casi lo mismo que yo hice con ella, sin saber ella lo que yo estaba pasando. Me abrazó muy fuerte. O sea, una conexión en nosotras que hasta ahora hay. Y después de un tiempo, yo supe qué pasó. Y ese día que ella me contó, esto pasó, yo le dije, ¿sabes qué? Yo he vivido lo mismo que tú, después que tú. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Prepara nuestro corazón. Y justo ahora me acordé porque la hermana Celia contó algo más o menos que algún día que ella tenga oportunidad va a contar. Pero eso, o sea, cuando vivimos cosas así, es que Dios nos prepara. Nos da la salida, ya nos dio la salida, pero aparte de eso es tan hermoso el Espíritu de Dios que nos prepara para poder ayudar nosotros a alguien más en una situación semejante o igual a la que esa persona a quien consolamos una vez, a quien el Espíritu de Dios consoló a través de nosotros. Porque Él es el consolador, nosotros no, Él es el consolador. Y nosotros solamente somos instrumentos en manos de Dios para cumplir la obra de Dios. Y la única forma en que podemos ser instrumentos es cuando somos vasos limpios que caemos a las manos de Dios para que Dios nos use para su obra. Ahora, como cristianos, ¿tiene que ser ese nuestro anhelo? Por supuesto que sí. Tiene que ser nuestro anhelo. El ser un vaso, como dijo Mari, yo digo, que es un odre nuevo. Eso dice la canción, ¿verdad? Ser un odre nuevo, que Dios nos moldee nuevamente. Dios puede hacer eso, rompernos y volvernos a hacer. Porque igual como el constructor puede derribar una casa y volver a construirla, y la va a construir mucho mejor. Nosotros tenemos digo nosotros, porque si es de mi esposo es mío también. Es una casa de los padres de mi esposo y mi suegra ya está por partir. Esa casa es una casa muy linda, muy grande. En su época fue una casa elegantísima, una linda casa. Y la casa está cayendo por pedazos. Entonces se llegó a la conclusión, claro, la casa tiene como 50 años, porque cuando yo conocí a mi esposo, ya hace más de 50 años. Entonces esa casa tiene poco más de 50 años. De todas maneras, hay casas de 200 años que no se están cayendo por pedazos. Esta casa se está cayendo por pedazos, literalmente. Ya se ha caído un pedazo de techo, le cayó a mi suegra cuando todavía estaba bien, le cayó la mitad, estaba cocinando y le cayó un pedazo de cemento con ladrillos, todo y casi la mata. Y así. Entonces en esa casa he estado yo y yo he mirado el techo del cuarto donde estaba, y me vaya a caer un pedazo de techo encima. Entonces, esa casa la van a demoler, ¿no? Y van a hacer un edificio. No va a ser ya una casa, va a ser un edificio, porque como es tan grande, va a ser un edificio de no sé cuántos pisos, con cada 2, 3 departamentos en cada piso, ¿no? Entonces ayer, mientras que yo estaba meditando en este tema, yo digo, ¿no? Eso es lo que hace Dios a nosotros, ¿no? Nos deshace, nos desarma, y cuando nos ponemos en sus manos, Él comienza a construir, a edificar en nosotros a una casa mucho más preciosa,
que la original. Pero nosotros somos los que tenemos que dejarnos hacer eso. Porque al contrario de la casa, de ladrillos, cemento, sheetrock o lo que sea, esa casa no tiene voluntad, no se puede quejar, no puede decir, ay, me duele, me estás golpeando acá, me duele. Nosotros como ser humano sí podemos hacer. Sí hacemos eso, nos quejamos, no nos dejamos. El Señor nos quiere moldear y nosotros tercos a no dejarnos. La casa no, la casa la botan y ahí, y después la vuelven a levantar y hacen con que ponen bases y levantan una casa mucho más grande, en el caso que le estoy contando, hacer una casa, un edificio de pisos, no una casa de 2 pisos como es ahora, ¿no? Entonces, y lógicamente, con el conocimiento de que esa casa no fue hecha bien desde el principio, pues esta vez se va a hacer bien. Se van a asegurar de que los cimientos estén bien para soportar un peso de tantos pisos. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Él se asegura de que los cimientos que ponga en nuestra vida sean tan fuertes que lo que Él empiece a edificar no se derrumbe. Pero como les digo, al contrario de la casa, nosotros sí nos quejamos. Nosotros no oímos. Nosotros no obedecemos a Dios cuando Él quiere hacer de nosotros una construcción nueva. Cuando Él quiere edificar en nosotros. Entonces, hermanos, mi llamado a ustedes es: dejemos que Dios haga en nosotros lo que Él tiene en su plan hacer con nosotros. Dejémonos que haga Él como Él quiera. A veces pasamos por situaciones, sufrimos y pensamos que va a ser difícil lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que nos va a causar mucho dolor. Y posiblemente sí. Posiblemente sí, posiblemente estamos en una situación donde Dios tiene que cambiar completamente todo y no sabemos, estamos inciertos, ¿qué va a hacer Dios? Pero nuestra voluntad siempre tiene que ser, no sé lo que vas a hacer tú, Dios, pero mi convicción dice que tú lo que haces, lo haces bien y nunca dejas a la mitad lo que empiezas, siempre lo terminas y lo terminas bien. Y eso es para el beneficio de nosotros. Como les dije, voy a estudiar un poco más acerca de la lluvia tardía. Lo estábamos conversando con mi amada Marisela, con el hermano Oscar, con Roy ayer. Cuando nosotros nos dejemos que la lluvia temprana empiece a formar bases para que Dios empiece a edificar en nosotros, cuando venga la lluvia tardía, hermanos, ustedes no saben de lo que el poder de Dios puede hacer a través de nosotros. No tienen idea. Yo pienso que todavía no hemos vivido, ninguno de nosotros, lo que significa la lluvia tardía. La lluvia tardía, recuerden que cuando Dios dice, y recibiréis poder cuando venga a ustedes, a vosotros el Espíritu Santo. No creo que todavía nosotros hemos llegado a ese nivel de tener poder otorgado por el Espíritu Santo, porque no es nuestro poder, es el poder del Espíritu Santo, de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de tomar cosas mortíferas, veneno y no hacernos nada, de agarrar serpientes, escorpiones en nuestras manos y que no nos hagan daño. Todavía no estamos en ese nivel, pero podemos llegar a ese nivel. Su palabra lo dice. Podemos llegar a ese nivel, pero tenemos que poner nuestra voluntad. Dios no nos va a forzar a hacer algo que no queremos hacer. Él no es así. Él no obliga a nadie a hacer lo que no quiere. Nosotros tenemos que poner nuestra voluntad. Tenemos que querer que Dios haga eso a nosotros. Tenemos que quererlo. Tenemos que anhelar
y no anhelar para que la gente vea lo poderoso que somos. No para que la gente vea que podemos orar por un enfermo y se sane. No con ese afán, sino primeramente agradar a Dios, porque para eso estamos, para agradar a Dios. Nuestra misión, nuestro afán, nuestro anhelo en este mundo tiene que ser agradar a Dios. No importa qué, no importa quién, vamos a agradar a Dios. Vamos a agradar a Dios, porque Dios para eso nos creó. Dios para eso mandó a su Hijo, mandó al Espíritu de Dios para que nos ayude a poderle agradar. Ni siquiera es un esfuerzo nuestro. Es el trabajo del Espíritu de Dios. El único trabajo que nosotros tenemos que hacer es dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. ¿Vamos para acá? Vamos para allá. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. No, vamos para acá y tú, no, yo quiero ir por acá. No, eso no es dejarse del Espíritu de Dios. Dejarlo del Espíritu de Dios es obedecerle, no importa qué, no importa lo que estemos viviendo, no importa que la situación que estamos es difícil, vamos a dejar que Dios haga su obra. ¿Cómo lo va a hacer? No importa cómo lo va a hacer. No importa cómo lo va a hacer. El consuelo que tenemos que tener es que Él lo va a hacer y lo va a hacer bien. Y aunque sea que lo que vaya a pasar nos va a hacer sufrir, no importa. No importa, porque al final del túnel vamos a ver una luz maravillosa, que es la salvación de nuestro Dios. Ese tiene que ser nuestro afán. Ese tiene que ser nuestro afán. Y no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Mantenernos firmes en lo que Dios ya estableció que tiene que ser nuestra vida. Y si hemos cometido errores, si hemos hecho cosas que no están bien y ahora estamos sufriendo las consecuencias, ni aún así se vale estar azotándonos. Por favor, no. Solamente acudamos a su trono de gracia, pidamos perdón y esperemos que Dios hace. Pero Señor, si me equivoqué antes, hoy tomo la determinación. Me acomodo. Y de ahora en adelante, no importa qué, yo voy a hacer lo que tú quieres que haga. Yo me voy a dejar guiar por el Espíritu de Dios para que Él pueda hacer su obra en mí. Lo pasado, ya pasado. Como le dije a Edson, dejando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Vamos a proseguir a la meta, vamos a olvidar. Olvidando lo que queda atrás, vamos a olvidar lo que quedó atrás porque ya está atrás. Y Dios no nos pide mirar atrás. Dios nos pide fijar nuestros ojos en Jesús y para adelante. Atrás ya quedó todo lo pasado, todo lo malo que se ha hecho quedó atrás. Dios ni siquiera se recuerda lo que hemos hecho. Eso dice su palabra, no lo digo yo. Tenemos que creer, Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Lo único que cuenta para Dios es nuestro arrepentimiento. Ahora, ¿qué cosa es arrepentimiento? Aquí lo tengo anotado, no lo leí en la mañana. Arrepentirse significa cambiar de actitud con respecto a malas acciones que se han cometido o se pensaba cometer. Dice, significa sentir pesar y abandonar la conducta pecaminosa. Porque sí les leí lo que dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. O sea, cuando sentimos pesar por las cosas que hemos hecho, pues viene el arrepentimiento. Entonces, eso es arrepentirse, sentir pesar por lo que hicimos antes. Y no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer y para adelante. Acordémonos que, como dice la palabra de Dios, Dios no ha hecho con nosotros aún conforme a nuestros pecados, ni conforme a nuestros errores ha traído sobre nosotros lo que merecemos. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, su bondad amorosa es superior para con los que le temen. Tan lejos como está el naciente del poniente,
Así de lejos ha puesto de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre muestra misericordia a sus hijos, Jehová ha mostrado misericordia a los que le temen. Está en Salmo 103, del 10 al 14. Porque Él sabe muy bien cómo nos formó y Él se acuerda de que somos polvo. Entonces, no es que no tengamos no tengamos remordimientos. No, una vez que ya pedimos perdón, ya no estemos con remordimientos. Ya hicimos mal y estamos viviendo no castigo. O sea, no confundamos las cosas de Dios. Es consecuencia de las cosas malas que hemos hecho, de las malas decisiones. Son consecuencias. Porque si vamos a pensar que lo que nos estamos viviendo es un castigo por lo que hice, no, pues nos sentimos miserables. Y la palabra de Dios no dice que nos sintamos miserables por lo que hicimos, sino que nos arrepintamos. Que Dios todavía no ha hecho con nosotros como lo merecemos. Que Dios no nos ha castigado al nivel de lo que es nuestro pecado. Al contrario, ¿no? Él ha alejado de Él nuestras transgresiones, o sea, ya no quiere ni siquiera verlas. Y en otro versículo dice que las echó a la profundidad del mar. ¿No? Y a veces nosotros estamos ahí azotándonos por lo que dice, y Dios dice, ¿qué te pasa? ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Yo no me acuerdo de eso. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso eso? Y como les dije en la mañana, no es motivo más que suficiente para venir a la iglesia, al templo, y alabar, danzar, reír, porque Dios ya se olvidó de lo que hicimos. Entonces, cuando llegamos a vivir con esa seguridad, Dios ya no se acuerda de lo que hice. ¡Wow! ¡Qué alivio! Ya no se acuerda. ¿Voy a volver a pecar? No, ya no voy a pecar. Dios ya me regaló su perdón, ya no se acuerda lo que hice. ¿Cómo voy a volver a hacer algo mal? Voy a pensarlo 2 veces. Y empieza nuestro caminar con el Espíritu de Dios. Porque ya hemos dispuesto nuestro corazón a no pecar y el Espíritu de Dios nos ayuda. Ni siquiera es una labor que nosotros tenemos que hacer solos. Es el Espíritu de Dios el que va caminando con nosotros, que nos va guiando, por ahí no, por acá sí, no hagas eso, pide perdón, hiciste mal. ¿Cuántas cosas? Cosas sencillas y cosas grandes a la vez, ¿no? Y podemos recurrir a Él en cualquier momento, en cualquier situación, que aunque nos parezca una tontería, como por ejemplo yo cuando me voy a estacionar en algún sitio donde al parecer no parece que no hay estacionamiento, yo le pido al Espíritu de Dios que me guíe a donde hay un estacionamiento. Y todavía le digo, y cerca de donde voy. Especialmente cuando hay nieve, no me vaya a caer, Señor. Un estacionamiento cerca de donde voy. Y Dios lo hace. Dios lo hace. Empecemos con pequeñas cosas. Porque lamentablemente a veces necesitamos prueba de que verdaderamente es así como nos enseña. Pues probemos a Dios. Probemos a Dios. Empecemos con pequeñas cositas. Empecemos con pequeñas cositas. Y hagámonos el firme propósito de caminar con el Espíritu Santo, de escucharle. Dios toma muy en serio cuando le pedimos algo, como les dije yo le pedí a Dios, y lo dije públicamente aquí y lo dije en el Wisdom Center. Mi propósito para el año 2019 es conocer más a Dios. Y no solamente me escucharon ustedes y me escuchó el Wisdom Center, Dios también me escuchó. Dios también me escuchó. Y la oportunidad que los pastores me dan para enseñarles es oportunidad para mí para aprender, para estudiar y para aprender y para conocer más a Dios. Dios escucha cuando tenemos el propósito, un propósito que se refiere a Él, como es conocerlo más, escuchar su voz, escuchar su dulce voz, que nos pide que no nos metamos en problemas, que no hagamos las cosas mal, más. Enseñémosles eso a nuestros hijos. Enseñémosles, todavía estamos a tiempo de enseñarle a nuestros hijos eso. Enseñémosle. No
nosotros mantenernos firmes, y si vemos que el hijo es rebelde y nosotros no podemos hacer, a veces no podemos hacer nada, yo lo sé, a veces no se puede, pero el Espíritu de Dios sí puede. El Espíritu de Dios sí se puede. Entonces enseñarles, ¿qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios? ¿Dios está conforme con lo que estás haciendo? Eso es lo mejor que le podemos decir a nuestros hijos, porque eso lo va a hacer. O sea, cuando hacemos eso, pues somos el Espíritu de Dios hablando a través de nosotros, con nuestros hijos, porque le estamos diciendo algo que está en la palabra de Dios. ¿Está conforme Dios? Lo que estás haciendo es lo que Dios quiere, lo que Dios espera. O sea, digámosle a nuestros hijos eso. Porque cuando el regaño ya no funciona, pues la palabra de Dios sí funciona. Y dejemos como, acuérdense cuando Ana, y eso también lo estuve conversando con Roy, cuando Ana, la esposa del Cana, se va a orar porque no tenía hijo. ¿Se acuerdan de esa historia? Dice la palabra de Dios que ella oró, pero que el sacerdote creía que estaba borracha. Y le dice, digiere tu vino, mujer. Entonces ella le dice, no, señor, no estoy borracha. Le estoy pidiendo a Dios, y el sacerdote le dice, ok, ve en paz, que Dios haga como le has pedido. Y ella se fue en paz, dice la palabra de Dios. Y empezó a comer, porque esa mujer ya no comía, no dormía, lloraba todo el tiempo. Pero cuando ella tomó la palabra de Dios a través del sacerdote, que le dice, ve en paz y que Dios haga como tú le has pedido, pues ella se fue en paz. Esa tiene que ser nuestra actitud. Si nosotros hemos puesto una situación delante de Dios, estemos en paz. Porque si no estamos en paz, entonces no estamos creyendo lo que Dios va a hacer en nuestra situación. Vayamos en paz. Estemos en paz, confiados en que Dios va a hacer lo mejor en nuestra situación. Dios lo va a hacer. ¿No? Vivamos en paz. Y la única forma de vivir en paz es cuando nos hemos vuelto a Dios, estamos pegados de Él, y dice, y tendremos paz. Entonces no es me voy en paz y ya me voy a pasear por ahí, me divierto. No, no. La paz que Dios da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la paz que necesitamos cuando estamos atravesando por una situación difícil. Esa es la paz que necesitamos. Otra paz no hay para cubrir la situación en la que estamos viviendo, solamente la paz de Dios. Busquemos esa paz. ¿Aprendimos algo? Gracias, Dios. Gracias, Dios. Vamos a prepararnos para recibir para entregar a Dios sus diezmos y nuestras ofrendas, semillas, lo que sea que hayamos traído para presentárselo a Dios. Hagamos esta noche una ofrenda al Señor, parte de nuestras ofrendas y los diezmos que son moneda. Hagamos delante del Señor una ofrenda, presentémosle una ofrenda de obediencia, de compromiso, que lo que hemos aprendido hoy día lo vamos a poner en práctica. Ofrezcámosle a Dios esa ofrenda. Vamos a, hermana Celia, ¿están listos? Pueden pasar y después vamos a orar por las ofrendas. Extendemos nuestras manos para ponernos de acuerdo. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por la oportunidad de poder traerte algo de lo mucho que tú nos das, Señor.
Nos ponemos de acuerdo en esta noche con mis hermanos, Padre, que tú cumplirás lo que nos has prometido por nuestra obediencia, Señor, en traer tus diezmos para que haya alimento en tu casa, Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones hasta que sobre y abunde. Padre, y como tú das semilla al que siembra, te damos gracias, Dios, por lo que hayamos puesto semilla en este canasto y sabemos que se multiplicará y regresará a nuestras manos multiplicadas en el momento que nosotros la necesitemos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Arturo debe estar, si Dios quiere, el día de mañana, o sea, para el martes ya él debe estar acá enseñándonos. Vamos a ponernos de pie para despedirnos. Padre amado, te damos tantas gracias, Dios, porque tú has hablado, Señor, a tu iglesia. Padre, y si tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Señor, nosotros hemos oído palabra. Entonces nuestra fe aumentó esta noche, Señor, y te damos tantas gracias, Dios. Te pedimos, Señor, no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que cuando te pedimos algo, tú lo cumples. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Declaro bendición en su vida, Padre, y que arma forjada contra ellos no prospera, que tú le das a poseer la tierra donde pisan, y tú bendices la obra de sus manos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.